cofrades que no hace falta muchas presentaciones y además para eso tenemos a Emilio que hará la presentación. Yo simplemente agradeceros a todas, más que a todos, digo porque estáis unas mujeres, vuestra asistencia y espero que pasemos un rato agradable después que os vuestra la exposición y después que un picoteo. Nada más, muchas gracias, insisto, y amigo Emilio, adelante. Sí, Hola, sí. Hola, buenas tardes. Son caras conocidas. Vas a permitirme que lea, más que nada porque no quiero dejarme en tintero nada de lo que pienso de José Antonio Parras. Cuando me llamó José Antonio para decirme que quería que yo presentara su libro, le contesté que sí enseguida, porque la verdad es que me hacía ilusión esta nueva experiencia. Pero he entendido que normalmente para ese cometido de presentar un libro, el autor llama a otro escritor o a un periodista, a un crítico, a alguien del gremio. Pero no, José Antonio me eligió a mí, me llamó a mí que toda mi vida he paseado de la mano de las matemáticas y de la física. Está claro que su imaginación y su fantasía no tienen límites. Corre pareja con mi atrevimiento. No sé si para comentar un libro es necesario conocer a su autor, pero en este caso concreto sí que lo es. Porque el lugar de nacimiento, que también fue de su infancia y adolescencia, ha tenido mucha influencia en su literatura. José Antonio se define como español, aragonés y zaragozano. Ahí quedas. Es toda una declaración de principios, pero al definirse así se le olvida la raíz. José Antonio también es montemorinense, del barrio zaragozano de Montemorín, como dice él, su macondo particular. Ahí en ese barrio fue donde tuvieron lugar todas las experiencias y descubrimientos del adolescente José Antonio Parras. Su biografía es muy amplia y sobre todo muy interesante, y está llena de cambios y vicisitudes. No me voy a extender porque no me toca a mí, pero sí quiero resaltar dos de ellas. Una, su estancia en Argentina, que le dio la posibilidad de escribir las fábulas de Montemorín en las mesas de mármol del Café Tortoni, en la avenida de Mayo de Buenos Aires. Nada más y nada menos. Esa imagen es para el Patrocínio. La otra circunstancia que quiero también resaltar es la compañía de su musa, Esther, que seguro que le apoyó en la aventura argentina, en las que siguieron después y en las que están por venir. Nuestra querida Esther. En su obra han influido, dicho por él mismo, Saint-Exupéry, Cervantes, Unamuno, Lorca, Sabinas y quizás sobre todo García Márquez, Gabo para José Antonio. Y también, aunque no sea ningún escritor reconocido, ni siquiera escritor, también ha influido mucho, muchísimo, el fútbol, otra de sus pasiones. Para terminar esta breve biografía diré que siempre ha dado prioridad a su promoción laboral, de modo que su producción literaria ha ido surgiendo sin pausa, siempre escondida, incluso para sus allegados. Tal es así que esta recopilación de sus obras, que es En medio de la vida, ha podido ver la luz porque cuando se le ocurrió la idea de cerrar la primera mitad de su vida, buceando en cajones y carpetas, encontró sus recuerdos relativamente bien ordenados. Recuerdos nostálgicos y en sepia, pero que afortunadamente estaban ahí y que posibilitaron convertir en realidad el libro que hoy nos ocupa. De su muy recomendable lectura se deduce también su compromiso, que siempre le ha acompañado en todas sus obras, con la realidad de la sociedad de ahora y con sus ideales de justicia social y de un mundo mejor.
Sus últimos pasos, los que está dando dentro de la Asociación Cultural 3 de 3, literal, con Arabel y con Pilar, 3, con los que comparte libros de relatos de manera tan original que de los 3 uno empieza la historia, el segundo la continúa y el tercero la termina. Original, hasta el fin. Ahora voy a comentar su obra. Bueno, perdón, voy a decir las impresiones que me ha provocado su lectura. Yo no sé quién, para hacer un juicio crítico. No he podido leer más que una pequeña parte de este gran y voluminoso tomo, por dos razones. He tenido poco tiempo y además, a medida que he ido avanzando en la lectura, he ido ralentizándola para disfrutar mejor las sensaciones y los sentimientos que han sido sorprendentemente intensos y que puedo resumir con el título de una famosa película: Sonrisas y lágrimas. En la recopilación encontramos cuentos, relatos cortos, novelas, sainetes de variedades y poemas. Y eso solo en mitad de la vida. Convengamos que, al margen de la calidad de la obra, que para mí la tiene reconocida, José Antonio es un autor inquieto, al que le gusta explorar todas las formas de expresión. Las pequeñas reseñas, frases más bien, que puedo aportar en esta presentación, se refieren a los relatos reunidos bajo el título de Arañazos. El primer título es Un amigo te guarda. Un pájaro amigo lleva al protagonista a lugares ignotos y fantásticos, en donde encuentra flores que se divierten, aunque miradas por las rosas blancas. Está en el jardín feliz, pero felicidad condicionada, excepto la rebelde rosa roja que escapa y vuelve al mundo libre. Ese mismo pájaro lleva a protagonistas después a conocer a una princesa lisántropo que no quiere volver a este mundo. El protagonista le convence y vuelve a intentar mejorar. Un relato propicio de imaginación. Otro título de Arañazos en línea 38. Son historias impersonales de pasajeros del bus de la línea 38. María, una muchacha joven y valiente que, al saber que es adoptada, obliga al sacerdote a rellenar su partida de bautismo con sus apellidos actuales. Zaragoza 2051. En ese año los políticos siguen aún más irresponsables. José Antonio Prades nos cierra la puerta de la esperanza. Don Manuel, ermitaño que sale de su retiro a predicar el Evangelio y la Revolución. Y se repite la historia. El aula del bosque, lección de feminismo. ¿Cómo haces, José Antonio, para tratar de llenar el de la mujer? Epistolario de un oficinista, otro título, en el que nos demuestra un singular talento narrativo para ubicar la historia dentro de otra historia y esta dentro de otra, como si fueran matrioscas. Otro título, Aurora conmigo, historia de un niñato, hijo de papá y maltratador, abducido por el sistema que termina estrujando el corazón del lector. ¡Qué genio! ¡Qué genio! El genio se llama Aristóteles Napoleón. Aristóteles Napoleón. Y nació en un quirófano rosa con un ginecólogo homosexual. Este relato debería incorporar a Dani Rovira en sus monólogos. Un genio genial. Severiano el tenor. Se gana la vida vendiendo números de rifa en el metro hasta que una avispa de empresario de corsetería le contrata para interpretar Mefistófeles en un Fausto que quiere representar el Teatro Colón de Buenos Aires. La cosa evoluciona de tal manera que el tenor acaba pasando de Gounod a Sabina. Prades vuelve a sorprendernos con su dominio de la tragicomedia. Una rubia patina, un relato preludio de una novela en el que un hombre, en el atisbo de la madurez,
sale de una bestial noche de fuerza y bailando en las calles desiertas tiene de pronto una visión salvaje. Una rubia platina al otro lado de la calle que le dice: sigue, habrá que leer la rueda. El Grasas, pequeña historia de un viaje en el Campranero, compartiendo compartimento con dos mayas muy mayas que nos cuentan la historia del Grasas. Ahora pues, el grito de un Milano, dedicado a Ligüerre de Cinta, el pueblo hundido en el pantano de Grado. Fusiles al alma. No hace falta decir cómo termina esta historia de un joven cuya ilusión de justicia y libertad le llevó a luchar contra la dictadura. Termino. Como podéis ver, la cantidad de temas que corre pareja con su desbordante imaginación. Cierro aquí el álbum en medio de la vida. Me queda mucho por leer, cosa que me alegra, porque es un disfrute para muchas tardes pendientes. Pero me planteo una pregunta: ¿para cuándo la permitan? Afortunadamente podremos saborear sus nuevos trabajos a medida que los vaya publicando, sin tener que esperar tanto tiempo. Gracias, José Antonio Prado. Bueno, muchas gracias, Emilio. Son unas palabras muy emotivas. Estoy muy emocionado presentando esta obra porque en realidad es algo muy personal, ¿no? Es a lo mejor más que cualquier otro libro, porque ha sido un trabajo, fue un trabajo, porque ya lo terminé hace tiempo, pero un trabajo que fue verdaderamente, no sé si decirle duro, porque la palabra duro significa sufrimiento. Tampoco fue sufrimiento, pero sí es una forma de volver a encontrarte contigo mismo. En realidad, aquí yo empecé a escribir, o lo primero que escribí de lo que hay aquí fue en el año 1981. Entonces lo cerré el año que hice los 50, que fue en el año 2011. Entonces son 30 años de historia que van todos metidos en 14 libros. 14 libros que no estaban todos publicados y no estaban ni siquiera todos recopilados. Por eso lo llamo compilación en vez de recopilación, porque parece que tiene un significado más de revisión y de vuelta a vivir y todo esto, ¿no? Entonces, eso supone un trabajo personal duro que tuvo muchas idas y vueltas, porque lo empecé, lo paré, lo seguí, hasta que al final salió esto. En realidad, el inicio fue porque un día Esther, mi mujer, me dijo que había intentado, y no lo había podido conseguir, el recopilar toda mi obra para hacerme un regalo de cumpleaños y presentármela toda encuadernada con distintos ejemplares para regalársela a mis hijos y a mis padres, como una cosa particular, pero verdaderamente ella sola no podía, o sea que al final me lo dijo. Y eso fue cuando me hizo a mí ponerme en esta línea de decir, bueno, pues voy a recoger todo lo que he escrito. Son 14 obras. Ahora sí, ¿se oye bien así? Bueno, pues han salido 14 obras, de las cuales son 6 libros de relatos, son 5 novelas, luego hay una recopilación de ensayos profesionales y otra de artículos profesionales escritos en distintas revistas. Cada uno tiene un mundo diferente y van surgiendo, sería muy largo contar aquí todas las cosas que han ido surgiendo, ¿no? Pero en cualquier caso, todos tienen una parte importante de cuestión personal. Yo creo que ningún escritor que quiera hacer literatura deja de contar cosas de sí mismo. O sea, está continuamente reescribiéndose. Por eso el hecho de volver a releer lo que has escrito hace muchos años te hace reencontrarte con una persona que eras tú hace muchos años. Y eso pues significa un ejercicio de introspección, de reflexión, de
es una manera de volver a vivir. Pero vamos, que yo no me quería enrollar mucho porque casi prefiero que seáis vosotros los que me preguntéis qué os gustaría saber, ¿no? de todo esto que hay aquí. Bueno, aquí hay 800 páginas porque es la letra muy chiquitita. Aquí hay, me parece que son 2.300, con la letra un poco más grande. En realidad esto lo he editado yo mismo en unas páginas de internet que se permite, con el sello 3D3, que es la asociación que ha nombrado Emilio de mis colegas. Entonces esto, por aquí, por cierto, traigo estos libros que son de regalo para vosotros. En cada uno de estos libros hay una tarjetita para que los que queráis comprar algunos se pueden comprar por internet y ahí explica cómo hacerlo. Entonces hay estos tres tipos de edición. En esa edición de ahí están obra por obra las 14. Aquí están por un lado las novelas, por otro lado los relatos y por otro lado el resto de los otros géneros. Y luego aquí está todo junto, que es más bien recopilatorio. No tiene una letra muy agradable para leer. La verdad es que el sistema en el que lo edité solo permitía 800 páginas y meter 2.000 páginas en 800 es un ejercicio de maquetación bastante duro. Pero, perdón que interrumpa, ¿os está yendo segundo año? ¿Es el mismo versión? Es que se oye un ruidito. Se oye un poco. Pero bueno, os lo he dicho, que me preguntéis vosotros, que hagámoslo un poco más interactivo por no hacer tanto monólogo, ¿no? Pregunta. Me atrae mucho tu estancia en mi Buenos Aires pequeño. ¿Cómo era el ambiente del Café Tortoni? Si conociste a las madres de la Plaza de Mayo. Y bueno, saber si vos tomaste el colectivo para ir a la casa de Boca. No, pero me siento defraudante porque no me hice de Boca sino de River, que es justo. Estuve en la cancha de River varias veces y vi salir campeón a River. Y otra cuestión ya más emotiva para los futboleros fue que vi jugar el último partido en Maradona, que precisamente cuando jugó el último partido jugaba contra River y jugó el primer tiempo. Y en el primer tiempo Boca iba perdiendo, pero cambiaron el segundo y al final Boca ganó 2-1, o sea que no es que aportara mucho ya en ese último partido Maradona. A ver, estuve viviendo 5 años allí. Es para mí pues, como una segunda otra tierra cívica, porque allí nació mi hijo. O sea, en realidad allí me casé, nos marchamos de aquí solteros, pero nos casamos allí en el Consulado de Buenos Aires, Esterillo, y nació allí mi hijo Eduardo, que tiene ahora 18 años. Y una cuestión anecdótica es que yo aterricé el 13 de septiembre en Buenos Aires y Eduardo nació el 13 de septiembre de 2 años después, coincido. El Café Tortoni, los que habéis conocido, por ejemplo, aquí en Zaragoza, Espumoso, pues Espumoso es antiguo de la Plaza de España. Pues bueno, es algo muy parecido, pero el Café Tortoni todavía sigue, es anterior a los Espumosos, es el símbolo de la capital de Buenos Aires, de la bohemia de los porteños. Y lo que a mí me llamó la atención era que los camareros iban de acuerdo con el ambiente, es decir, tenían 80 y tantos años los camareros. Y bueno, yo estuve los 3 primeros meses que aún no sabía si me iba a quedar a trabajar allí o no. Estuve alojado en un hotel cercano. Entonces, después de trabajar, nos íbamos con un compañero a jugar ahí los partidos de billar, que viene de billar. Y luego, pues yo los fines de semana me escapaba por allí para escribir lo que luego fue Fábulas de Montemolín. Fábulas de Montemolín es un libro sobre mi barrio, como dice el título. Yo nunca pensaba escribir, o nunca se me había ocurrido escribir, no sé por qué, donde yo vivía, pero cuando te vas, la distancia pues te trae a tus orígenes. Justamente tuve que estar a 10.000 kilómetros de distancia para escribir sobre mi barrio y para que se convirtiera un poco en el Macondo que decía. Esa fue mi pregunta. Les iba a preguntar que cuando
sentiste esa necesidad de escribir, cuando surgió en ti ese deseo, ¿no?, de ser escritor, y ya me lo has sacado. No, hombre, esto es que contar, yo tenía 30 y tantos años en los que escribía antes. No, a ver, yo empecé a escribir, la primera noción que tengo de escribir algo con sentido literario era cuando tenía 11 años. Y un profesor de literatura nos hizo escribir sobre el miocidio. Entonces yo lo presenté en versos pareados a Alejandrinos, ¿no?, que estábamos estudiando entonces en esta decía como octavo de recuerdo de expresar, la primera noción que tengo. Luego, el último trabajo de literatura de octavo, al terminar el grado escolar, fue una novela. O sea, podíamos hacer lo que sea, pero yo elegí una novela que tuvo que ver mucho. Entonces estaba leyendo Odessa, la de Frederick Forsyth, con el tema este de los... ¿cómo se llama? No recuerdo, un nazi que busca un judío. Y luego ya... yo sacaba buenas notas en redacción en el colegio, entonces eso pues me hacía como sentirme bien escribiendo, ¿no? Era una forma también de conseguir reconocimiento. Eso lo continué en un cuaderno personal que tengo todavía guardado, en el que una de mis primeras, como entonces, una de las cuestiones que hicieron muchos escritores, que lo habréis oído por ahí, pues yo lo confirmo, es que también los que tenemos determinada habilidad lo utilizamos para ligar. Entonces, una de mis primeras cosas que escribí, que no tenía gracia, fue para ligar. Porque una chica llevaba en la cartera un escrito que había hecho, una poesía que se titulaba A él, hablando como del chico ideal, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pues yo le voy a responder, y escribí una que se titulaba primero A ella y que luego se tituló Mi chica ideal, y que llevé durante mucho tiempo en la cartera junto con una fotografía del torero de mi padre. Y para que lo vieron. Entonces eso ligaba mucho con la chica, no sacar ahí la foto del padre. Entonces esa fue, digamos, la primera vez. Luego poco a poco fui haciendo más cosas, pero la verdadera conciencia de poder escribir fue cuando escribí la primera novela, que ya era más mayor respecto a lo que suelen ser algunos escritores, ya tenía 28 o 29 años, y entonces es como que decidí, entonces pensé, me gustaría haberme dedicado a la literatura, pero con 28 años ya tenía 2 hijos, ¿no? Y pues era como un poco arriesgado decir, bueno, me voy como a contar por ejemplo en Radias, ¿no?, que se fue ahí a Madrid, y estuve durmiendo en una estación de metro hasta que consiguió vivir en este caso de actuar. Y luego pues ya todos continuamos, con ser un premio literario, y no sé, también te anima, y poco a poco pues hasta ahora. No sé si hay alguien que dice de la escritura, pero no todo vivo bien así. ¿Se necesita talento para escribir o crees que se puede ir a base de...? O sea, yo creo que es una pregunta que no solo para la literatura, creo yo. El talento es una palabra muy difícil de definir. Lo que está claro que yo creo que nosotros valemos para todo. Entonces tiene que haber una base. Luego esa base, si la trabajas, una cosa es el talento y otra cosa es la técnica. La técnica la tienes que adquirir. El talento sin la técnica no sirve para nada, pero creo que la técnica sin el talento tampoco consigue obras de arte. Lo que pasa es que las obras de arte también quedan un poco a juicio de las personas. Eso es muy difícil de decir esta obra es válida o no. Una vez en un curso de empresa, para hacer ver cómo la percepción variaba respecto a una misma cosa, el profesor nos puso 3 cuadros, ¿no? Teníamos que decir cuál creíamos nosotros que era el más caro, ¿no? Y todo el mundo se decantó por uno que era muy realista, que era muy conocido, creo que era de Velázquez. Y en cambio, en realidad, el que más valía, no lo conocía nadie, había costado, no sé si eran 30 y tantos millones de dólares, y a partir de ahí nos hacía reflexionar la diferente percepción que hay sobre el valor de arte. O sea, ¿qué vale más? ¿Ese que vale 30 millones o que han pagado por él 30 millones de dólares, o el otro que había dado que todos los demás creíamos que tenía más valor artístico? Es un poco difícil conseguirlo, pero bueno, yo creo que el talento, hablando de
actitud para poder realizar alguna cosa no es necesario para poder conseguir un resultado. Para poder conseguir una obra de arte, yo creo que sí. No lo puede conseguir cualquiera, se puede conseguir una obra perfecta, pero esta obra de arte creo que tiene algo más que la perfección. José Antonio, perdona. Uno de los primeros libros que cayó en mis manos tuyos fue el de Jugué al fútbol, que me hizo mucha gracia, lo vendías por una buena causa también. Lo presentaste aquí y además eso, que lo vendías por una buena causa. Y creo que te sirvió también el fútbol para tu posterior trabajo, ¿no? Porque según lo que me parecía a mí que leí entonces, era como una capacidad de dirigir, de liderazgo, según cómo lo empleabas el fútbol. ¿Realmente fue así? Sí, bueno, a ver, yo durante bastante tiempo me dediqué, ya todavía soy profesor de recursos humanos, me dedico a otra rama, pero entonces, cuando escribí ese libro, lo que intenté fue analizar lo que son las experiencias de la vida para que te provoquen enseñanza, ¿no? Entonces, el deporte, en el caso del fútbol, te ayuda a crecer, te ayuda a muchas cosas, entre ellas, o sea, el trabajo en equipo, al sentido de la disciplina, la solidaridad entre compañeros, ¿no? el compartir los triunfos, y las derrotas, que quizás es más importante. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante, que es una cuestión que cada vez se está perdiendo más en el deporte para los niños. Ahora yo he dejado de tener relación con el fútbol directo, ¿no? Estuve entrenando durante un tiempo, pero luego lo dejé. Pero con compañeros que están ahora en los últimos 15 o 20 años, que yo he estado desvinculado del fútbol base, que me cuentan cómo ha ido evolucionando, es bastante frustrante para la gente que quiere dedicarse a ser profesor a la vez de entrenador o maestro de la vida, a la vez de entrenador de fútbol o de cualquier deporte, cómo se van perdiendo esos valores en los cuales a los niños, porque se pretende con el deporte, es enseñarles la vida. Todo el mundo hay gran cantidad de padres, en este caso en el fútbol, ¿no? Aunque madres también empieza a ver que quieren que sus hijos sean figuras en el primer momento y que pretende el que lanzar en el hijo en cuestiones que ellos han querido hacer, de triunfo, y los fuerzan a los niños y les causan estrés. Es una situación que está cambiando y que yo creo que deberíamos revertir entre todos, ¿no? Y poder conseguir el deporte para los niños como un divertimento que a la vez te enseña a creer y sobre todo los deportes de equipo, que es mucho más importante la colaboración, la participación, el trabajo en equipo, que el triunfo en sí. O sea, que la competitividad no es tan valiosa como el poder hacer labor de unión y de trabajo en equipo. Pero decía solo bien. Sí, así ha ido de bien. Yo te quería preguntar si tienes algo dentro de tu obra alguna novela o relato preferida con la que te identifiques más o te guste más. A ver, esto como todo, mira, os voy a leer unos trocitos de la introducción a uno de los cuentos, a Juego de la Silla, que más o menos tiene que ver con eso. Dice: a ver, escribo estas líneas, al prólogo, varios años después de que diera por terminada la creación de la mayoría de los relatos que sigo. Releer es un ejercicio apasionante, siempre se descubren nuevas sensaciones que a veces son recuerdos y a veces novedades que enriquecen la memoria. Y en esta ocasión, al reencontrarme con el mundo que yo tuve en aquellas épocas, la aventura se convierte en un viaje hacia el interior de una persona que debió ser yo en un lugar de tiempo, lo que os comentaba antes. Bucear por estas páginas me lleva al pensamiento de que quizá no somos los mismos cuando el tiempo se adueña de nuestra alma. Y esto es lo que hace relaciones. Los escritores, raza tan difícil y tan oscura, amamos a nuestras obras como hijos bastardos que se parecen a nosotros mucho más que los legítimos. Y son los propios hijos quienes nos enseñan que también fuimos jóvenes y que cometimos errores y herejías que nos persiguieron durante años hasta que supimos descubrirlos sin saber cómo. Y entonces, como arte de prestidigitación, dejan de ser carga pesada y se transforman en objeto de divertimento, que es sagrado. Para los escritores normalmente una obra es como un hijo. Entonces, me voy a mojar, me voy a decir cuál es el que más me gusta. Porque tampoco lo quiero
el primero que escribí con sentido literario y que ya presenté a un concurso literario en su momento, que es el que se titula El que entra dentro de un amigo de guarda, que Rosa Roja, que ha contado el libro. Por quedarme con alguno. Yo creo que una vez que has escrito algo, lo terminas. Si lo has escrito con ilusión y con pasión de que te ha salido dentro, no puedes, esto es como un hijo, o sea, no puedes decir cuál prefieres. Pues bueno, en este caso me quedo con el primero, pero solamente por eso, no porque me lanza esta aventura. A mí me ha llamado la atención el embrujo de una rubia platino. ¿Qué nos puedes contar sobre esa novela? Bueno, esa es la primera novela. Esa es la primera. Esa novela la escribí en el año del 89 al 91. Es una novela por la que me han preguntado mucho por el título, ¿no? Que es lo que ha contado Emilio, que le llamaba la atención también. Sí, es una rubia explosiva, sí. Lo que pasa es que, bueno, tiene relación con los Panterones. Se llama Inés. Y entonces luego Laura va a leer la introducción. Y allí veréis un poco de qué va el asunto. Pero bueno, es una... había empezado antes una novela que no había terminado, en realidad había empezado dos, y esa fue la primera que terminé. Y por eso es porque le tengo también especial cariño. No es una novela que no busca grandes profundidades. Y entonces es una historia de un personaje, se llama Juan Lozano, que se convierte, hay una rubia platino que esotéricamente le influye para poderlo convertir en un gran conquistador y que a su vez se acueste con él cuando termine toda su evolución. Entonces sería justo el contrapunto de los Panterones. Y cada uno de los capítulos es una aventura amorosa que tiene el protagonista, pues en un tono que tiene también un toque de humor y luego pues una pequeña canción erótica. Otra cosa que... No, acabas de decir que una novela como la terminas un libro es como que... Pero yo tengo que decir que le decía el cartero a Pablo Neruda, cuando le decía a Pablo, dice, esta poesía que de autonomía es mía. Y le decía al cartero, dice, perdón maestro, la poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita. Entonces, estos libros que yo ya he leído, te digo, ya son míos. Sí, totalmente de acuerdo. Hay una poesía de Khalil Gibran que yo la nombro muchas veces, que dice, los hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. Es decir, un hijo es tuyo, en realidad de la madre, mientras lo llevan en el vientre, pero en el momento que sale, ese niño ya empieza a ser de la vida. Y poco a poco se va marchando. Y además, una de las cosas que no he puesto aquí del prólogo es que digo que cuando un relato sale o una obra sale de las manos del autor, es que ya no la puedes controlar y entonces ya ni le irá por ti. Por eso sí coincido contigo. Lo que te quería decir, has dicho que es una introspección a tu interior cuando relees los libros. Te ayuda a ser mejor, te libera de tus fantasmas, te llevas por ahí. A ver, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer en esta vida es la autorreflexión. Yo creo que eso es lo más importante. Porque si no somos capaces de vernos a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder ver a los demás. Entonces, yo creo que cada uno tenemos que tener nuestro recurso para mirarnos por dentro. En este caso, uno de los míos es la escritura. Hay gente que lo hace a través de la lectura, como por ejemplo Julio, que tenemos aquí que lo hace muy bien. Y es una forma de... yo creo que cualquier expresión artística en la cual tú vuelcas una obra desde dentro, en el momento que tú la vuelves a analizar, es un espejo, si lo sabes ver. Y por eso hay grandes intérpretes de las obras, ¿no? Me refiero a analistas literarios o artísticos, que saben ver interiores de los autores a través de las obras. Y además, incluso algunos son capaces de ver como tienen incluso tara psicológica. Muchos artistas, precisamente su hecho de ser... Yo creo que ser artista es estar conectado con todo. Es una interpretación mía. Y en el momento en el que te concentras, entras en una situación de
quieras hacer una obra de arte, no simplemente una cuestión de entretenimiento, porque lo que es la literatura, la pintura, la arquitectura, que se consideran las artes mayores, pueden ser simplemente una labor utilitaria. En el momento que el artista quiere hacer una obra de arte y lo plantea con intención, yo creo que muchas veces hay una conexión extraña que te ¿no? Sánchez Dragó ha dicho muchas veces que hay algunas novelas que cree que no las ha escrito él. No las ha firmado. Entonces, pero bueno, Sánchez Dragó me decía, no lo conoces, pero bueno, podría entenderse como una forma de interpretar algunas cosas. A mí me ha pasado, yo he leído cosas que he escrito al cabo de los años y me costó reconocerme. ¿Cómo es posible que hubiera escrito esto yo? Por el estilo, por la forma, por el tema, por la ideología que pudiera estar ahí divertido. Pues nos recomiendas entonces escribir. Que nos recomiendas escribir para ir mejorando. Sí, claro, yo recomiendo que a mí me va bien. Ojo, que no se pasa nada bien, el proceso operativo es duro, es duro, pero vamos, que... Bueno, pero para nosotros mismos, quiero decir, no hace falta publicarlo, sino sí, como una cura. A ver, yo conozco mucha gente que escribe y no quiere publicar, pero que hay sobre de terapia. La mejor terapia española es el bar, ¿no? O sea, ir al bar, sí, eso lo dicen. Aquí dicen que en España hay muchos menos psicoanalistas que en Argentina, por ejemplo, porque precisamente en España tenemos el bar, que es donde nos hemos ido a desahogar ahí con los camareros, contando los amigos, contando todo. Pero bueno. No sé si deberíamos pasar ya a las lecturas que teníamos preparadas, porque si no nos vamos de tiempo, y tengo aquí a Laura y a Julio que se han ofrecido para hacer unas lecturas de algo de por aquí. Entonces, si os parece, pasamos a la lectura. Julio, cuando quieras. Sí, bueno, Julio va a leer el grito de Milano, que es una obra que yo escribí para una revista sindical que se llamaba La Voz, que era la de este momento, y entonces me pidieron que escribiera algo sobre Liguerre. Liguerre fue un pueblo que está en el Pirineo, en el Prepirineo, antes de llegar a Insa, en la carretera Insa, que fue recuperado por un obra taller de la gente de UGT. Entonces yo estuve ahí colaborando un par de veces, y lo que va a leer Emilio fue lo que me inspiró en aquel entonces, que fue el año 1985, me parece. Bueno, pues esto es un fragmento del grito de un Milano dedicado a la recuperación de Liguerre de Cinca, de la provincia de Huesca, un pueblo abandonado en los años 60 por la construcción del pantano del Grano, que anegó sus tierras de labor, pero no las casas. Y dice así: las aguas crecieron por el encantamiento de la ingeniería y las gentes emigraron hacia la ciudad prometida. Entonces, el alma del pueblo, que no es más que todas las almas de sus habitantes, se escapó. Con el viento húmedo, los fantasmas se afligieron entre los muros abandonados, porque ya nadie les rezaba. Pero la roca sigue reina del valle, enhiesta y arrogante, exigiendo pleitesía al desfiladero, y a pesar de los espectros, los restos de los edificios constituyen su séquito, cortesanos envejecidos por el tiempo, por las noches, por el sol, por la nieve y por el silencio. La maleza respeta, aunque con algo de descaro, las puertas y las ventanas, pero algún ramal anulado se cuela por las verjas, evocando la postura de un amante al habla con la doncella enclaustrada. Desde la esquina del camino ondulado, sobre la tapia de piedras desiguales que salvaba de intrusos los huertos, el fantasma centinela ya no se asusta del renovado pululeo. Incluso aguarda la ruidera de las máquinas para olvidar los años de silencio. La monotonía de vagar sobre los suelos rotos a través de paredes enmohecidas y con la compañía de telarañas, ratas y escarabajos se releva por la novedad de sortear las herramientas de los albañiles, de atravesar piedra lavada y de gozar hacia la medianoche de la torre fortaleza,
con su olor a cemento fresco y a futuro presumido. La cola del pantano sube y baja por laderas y ribazos, pero nunca llega a alcanzar las aspilleras alcahuetas y jadea con ese gemido crónico que todas las aguas regalan a los oídos que se acercan a las puertas de su entraña. En el desfiladero resuena el grito de un Milano, rogando al verde oscuro del fondo que le ofrezca estelas para picotear la cresta de la onda. El cielo se hace cada noche más azul, pierde el negro, las estrellas sonríen y la corte se viste de gala para celebrar el nuevo rumbo que las almas nuevas dictan sobre el destino de la aventura. Y aseguro a quien descubra el Ligüerre que hallarán fantasmas alegres, aguas revoltosas y la torre fortaleza a modo de vigía que arrulla con mirada protectora la resurrección de un pueblo encantado. Ahora Laura leerá Qué roto se me hace el viaje. Es un relato que está incluido, así como Julia ha leído ahora uno de los primeros, este es uno de los últimos, está incluido dentro del libro de 3 cintas distintas y está escrito en razón de que obligatoriamente debía tener unos versos de una canción de Ismael Serrano que ahora Qué corto se me hace el viaje, entre pandillejas. Han pasado casi 20 años y una pluma arrastrada por la brisa. Perdón, me voy a colocar bien porque no veo. Han pasado casi 20 años y una pluma arrastrada por la brisa se arrebuja en tirabuzón sobre mi historia. He vuelto a verle, esta tarde, sobre las 6:10, tan guapo, con el cabello largo, a mí me gustaba así, melena al viento, ojos entornados, rostro enardecido y sus labios en susurro para mi pecho. 7.000 días de amor, desde aquel 1 de noviembre del 90, cuando fuimos a ver Pandillejas al Cine Club del colegio. Llena de su aroma estuve, arropada en mis temores por su abrazo. Eran butacas rojas, creo. Llevé mi mano a su corazón para sentir que ese muchacho de pelo brillante, gafas oscuras y bíceps musculosos se había inmiscuido en mi hueco para ocuparlo hasta la eternidad. Lloré angustiada cuando Caldeiro se alejaba de Terry y él debió suponer que aquellas lágrimas nacían por el viejo cómico, pero que equivocado estaba. Quizá nunca supo que irradiaba la felicidad por mis ojos al conocer el dulzor de los amores inmortales. 3 días después, dibujábamos al son de su piano los acordes de aquella canción. Vértigo, que el mundo pare, qué corto se me hace el viaje. Esta tarde reponía la película en el salón de actos del mismo colegio, ahora remozado, con nuevas butacas más cómodas, suelo de parqué y paredes forradas en tela boleros. Ahí, donde no te he dejado venir conmigo al relato, donde he rememorado cada instante de aquel mes de noviembre, de Todos Santos a San Andrés, desde aquel 1 de mes, con su guitarra hasta las 9 de la noche del día 30, cuando las puertas de Bugatti y ese pub encantado de la calle María Lostal rompí con él sin saber decir por qué, con el alma desgarrada por la ría de Lola, que me embaucó en la incredulidad y me marché a Dublín. ¿Recuerdas lo que te conté sobre mi tiempo en Dublín? No fue por aprender inglés, maldad, ni por conocer el mundo. Escapaba de sus presuntas infidelidades, que no eran verdad, que Lola se las inventó y me las contó para enjugar la envidia que su ruptura con Josep el catalán creó. Y caí como idiota, la creí
y lo abandoné sin siquiera preguntarme. Me río ahora, ¿sabes? Ahora que ya lo tengo conmigo, ahí fuera, esperándome. Pero cuánto sufrí, cuánto me tergiversé los sentimientos para desviar la amargura por convencerme de que él sería feliz con las otras, no conmigo. Fui tonta. Oído. Charlotte nunca me gustó, ni siquiera mudó. Y sin embargo, he visto Candilejas más de 1000 veces en las 7000 noches de amor, incluso hasta 9 puestas diarias. 5 citas de vídeo de estos de los DVDs ahora. Candilejas, mi llama y darle. Supe pronto que estaba en la sala, lo supe. Lo supe, no puedo contar porque apenas a los 5 minutos de comenzar la película y cerré los ojos. Repetí todos los diálogos para evadirme. Para evitar mis pensamientos, como si pronunciara un mantra para meditar y así saliera meditando de aquella sala con mi corazón desorbitado. Cabrero en inglés, te en español, entre Candilejas que adoré. Salí la primera del cine. Sonreí los recuerdos en mi entraña cuando me apoyé en el dintel de aquella puerta que nos vio pasar abrazados. Estábamos unas 20 personas en la sala, chicos del colegio. Seguro que les habían obligado a verla para charlar en clase sobre ella, si no, no me lo explico. También quizá profesores, o a lo mejor amantes maduros que se refugiaban en la oscuridad de un cine antiguo, pero romántico. No tardó en salir. Cuando lo vi, me quedaban unos 7 pasos para llegar a mi lado. Oh, querido mío, tomando un café en la taberna del holandés, recuerdos dulces. Me dijo que también sintió mi presencia. Que vino sin saber por qué. Qué casualidad. Su hermana le anunció aquella reposición y que seguía soltero, dando muchos tumbos de aquí para allá, que se ganaba la vida cantando, 12 discos grabados, y aún guardaba aquella guitarra de nuestros tiempos, de Palo Santo, que había vivido estos años al compás de las canciones que interpretábamos juntos. Todos recuerdos de golpe, allí, en la cafetería de al lado, mirándome embobado, 2 adolescentes de nuevo, de regreso a los 17, estudiantes de Pou éramos, él con una camiseta de espalda oval, azul oscura, yo con mis calentadores de bailarina. Cantaba Vértigo, que el mundo pare, qué corto se me hace viaje. Han sido años de espera, de vísperas, de paciencia y amor escondido en ese mundo de las nostalgias que se convierten una y otra vez en realidades que desaparecen, en ese retrato que nunca supiste que era suyo, en el que lleva mi cartera. Ese, Ismael, un joven loco, con sus canciones, sus poesías, mis amores y sus amores y mis ofrendas, esas velas que todos los años dedico a San Antonio. ¿Lo entiendes? No había opción posible. Han sido años de alfombra roja que se extiende y se recoge, donde ahora paso y ahora no, donde tú estabas, donde siempre supiste que no pisarías y donde a cada rato apartabas mis melancolías para convertirlas en guirnaldas o mi cielo. Sé que leerás esto a la luz de la luna, hoy sobre las 10, cuando vuelvas a casa. Te dejo todo preparado, la cera de microondas y la tarjeta de mi abogada al lado de la escultura de ti. No quiero nada, no me digo nada. Ahora, Julio, a ver si nos hace un ratito más divertido con un fragmento de la novela cómica Arreglos para una fusión. Bueno, la introducción has puesto un poco... Dice, Patricio Repelota Bulichan es un veterano empleado de una empresa a la que ha llegado el primer ordenador y ha sido obligado a usarlo por el nuevo jefe, el jovencito Benjamín Bicicleta Parada, a quien el mayor le contesta con el siguiente comunicado interior. Acuso recibo de su atento comunicado por el que me informa del riesgo que asumo
por negarme a utilizar pantalla y ordenador de mi trabajo cotidiano. Suena a despido con requintín de megalomanía. Póngale música de Antonio Machín y será el clímax. Mire, señor jefe, tengo 59 años, muchas canas y demasiada antigüedad para asustarme de su misiva o de su cara, que feo que es un rato, y encima con gafas de vidrio borroso y olor a tigre. Usted era un bebé con las nalgas escocidas cuando yo arrastraba mis posaderas por las eternas sillas que nuestro señor consejero había comprado en las rebajas de fin de siglo. Usted ha conocido y gozado cual pederasta de la tan extendida enfermedad parasitaria y contagiosa a través de los animales, la titulitis, apoyada de un espléndido salario, y más para un soltero, que usted utiliza para malligar con niñas estrechas y malcriadas, hijas de empresarios vastos y groseros. Vea la diferencia. Durante mi juventud he llegado a calentar plumilla por más de 12 horas diarias y con un sueldo que a cambio no supondría ni la cuarta parte del que tiene usted hoy en día. Gracias a esos esfuerzos, la empresa fue para arriba y usted cobra lo que cobra y puede ligotear, que en mis tiempos la pasta daba exclusivamente para calentarnos en el Plata y adyacentes. Además, presume de que venir a trabajar por la tarde, ahora que tenemos jornada continuada, es aportar empuje para el avance de la sociedad. Hombre, es de dominio público que precisamente la tarde viene muy bien para rascarse las pelotas en los cómodos sillones de su despacho y, sin desperdicio con la función, limpiar la caspa de la levita del señor Pedro Aribustre, a la sazón jefe de intervenciones acertadas. Mire, señor jefe, me jubilaré a los 65 y a usted le quedarán más de 35 para cabrearse y soñar con un despachito más cuco. Sueñe que es barato y el tortazo no deja herida. Y cuando caiga, podrá seguir hablando de su título de las tardes trabajadas por la cara, del despachito de la cibernética, que yo estaré tumbado en una hamaca leyendo el Heraldo o el Financial Times, riéndome del mundo y de los jefes como usted. Y del ordenador, hombre, pues decorar, es muy majo, pero ni lo miraré ni lo tocaré, por si da la rampa. Y usted, señor jefe, se callará y tragará, porque tiene que callar y tragar, o si no, ¿recuerda la chica que le acompañaba aquella noche del mes pasado, no? Aquella chica que gozaba cuando usted le colocaba su manaza en la entrepierna y sus morrazos en la oreja. Aquella chica tan escandalosa, tan horrorosa, con nariz elefantuna y tetillas renacuajas. ¿La recuerda? Usted estaba un poco colorado, tenía el pantalón abultado y jadeaba como un cerdo enfangado. Pues bien, primero, la chica de los dedos. ¿Qué le parece? Algo así como estupro, ¿no? Y segundo, oiga al parche, es hija del director para asuntos con la radio, que ya sabe usted cómo la gasta. ¿Ha entendido usted? Y con estos antecedentes y otros que obran en poder de los rumores apócrifos, por si no se siente todavía culpable, le diré que tengo una excelente amiga a la que usted envuelve con sus miradas lascivas. Una amiga muy guapa ella y un tanto descarada que trabaja en la empresa, a la que no le importaría, ahora que está de moda, denunciarle por acoso sexual. ¿Ve usted qué problemas causa el ordenador? Por lo tanto, y debido a sus problemas de entrepierna y juventud, dese por agradecido de pertenecer a esta empresa, de tener un sueldo apañado para lo que usted vale y de gozar de los servicios de un empleado tan leal como yo. Y ni se le ocurra repetir la misiva. Para terminar, Laura leerá el preludio de la novela El embrujo de una rubia platina. Preludio de la novela El embrujo de una
una rubia platino. Mi padre me dijo adiós sin bajarse del coche. Llamamos de madrugada. Fue un viaje aburrido, como de costumbre. Ni siquiera respondí a su despedida. Entré al colegio mayor, desperté al conserje, le pedí la llave, subí a la habitación, tiré la maleta y me senté. Nada había cambiado. Suspiré como quien se resigna a la fatalidad del destino y busqué sin ilusión algo de novedad. El ambiente se presentaba igualito que en los cursos anteriores y el techo se me venía encima. Nada presagiaba el curso tan movido que tenía en puerta. Abrí la ventana, aún hacía bueno, corría brisa y sentí su caricia en mi rostro como un alivio al desencanto. Vi caminar a una pareja de paseantes. Los seguí hasta perderlos de vista y me sentí animado a imitarlos con un paseo nocturno. Permití a mis pies que hicieran lo que les venía en gana, para que así mi mente se ocupara solamente en traerles ahogos o despistes. En ese estado pasé bastante tiempo y mis piernas empezaron a quejarse. Atendí sin plegarias, sus plegarias y tomé asiento en el escalón de un portal. Fueron unos minutos. De pronto sentí una sacudida que me subió del vientre a la garganta. No fue un escalofrío ni un latigazo muscular, sino una presión suave y sostenida que avanzó lentamente en su recorrido. Pensé que era la señal para regresar y me levanté para empezar a caminar con dificultad. Al cabo de unos minutos tuve que rodear una fuente. El viento sopló más fuerte y el agua de los surtidores me mojó la cara y los brazos. Me detuve para secar las botas y al seguir andando noté que alargaba los pasos con energía. Me sentía ligero, como si mi cuerpo se elevara unos milímetros del suelo. Y luego esa sensación atacó a mis fantasías. El control de mi cuerpo no pudo con el de mi mente y comenzaron a llegarme deseos de comportarme como un niño travieso. Esperé a que el peatón de la ventanita se pusiera en rojo para cruzar la acera. Elegí con cuidado dónde terminar una carrera de pata coja, sorteé zigzags los árboles en hilera, pisé de puntillas las rendijas de las verdosas. Convertí la calle en un tablero de juegos y cambié de uno a otro como un chiquillo. Disfruté con ardor de una libertad extraña, como si estuviera a punto de perderla para siempre. Metido en las travesuras, disfrutaba del momento con mayor pasión cuando el silencio se rompió con el ruido del camión que regaba las aceras. El intruso me robaba las diversiones, pero no perdí la esperanza de recuperarlas. Le di el papel de monstruo que invadía mis dominios con sus alas desplegadas. Me propuse combatirle y expulsarle de mi territorio. Aguardé a que me sobrepasara. Corrí hacia la plataforma de la trasera y salté sobre ella. Una vez tomada la posición, quedé quieto meditando el paso siguiente. Debería escalar con su lomo de tal manera que su movimiento no me desequilibrara y les estaría un golpe mortal en la nuca. Pero una vez tomada la posición, con la espalda pegada al depósito, el sentido común, no el monstruo de las alas transparentes, me devolvió al mundo de la realidad. Sucedió como si la paradoja se hubiera convertido en calabaza, como si se apagaran de súbito las luces del escenario, como si un brujo rompiera el conjuro. Entendí que viajaba sobre un camión de riego con 20 años de edad y cara de chico serio. Quizá en ese momento se produjo el inicio de mi madurez en la vida y decidí acabar con la infancia. El encanto había desaparecido, no lo pensé más, y cuando el camión estaba a punto de girar por una boca calle, salté. Excelso ayuntamiento. Aterricé con el pie izquierdo sobre el borde de un agujero en la calzada. El tobillo se torció y uy, qué dolor. Compuse un cuadro apañado. Quedé tirado en medio de la calle con las piernas cruzadas, las manos sujetando el tobillo lesionado, los ojos tibios y la boca abierta hasta las orejas. Me levanté como pude y saltando a la pata coja logré alcanzar el banco más cercano. Me descalcé y examiné la zona lesionada. Y bien, el relato hasta aquí presenta una anécdota de un jovenzano con alma de infante,
Nunca puedes saber si existe alguna relación de esta lectura con los hechos que vienen a continuación, pero debo decir que es la primera y única vez que sentí aquella sensación de vientre a la garganta y aquel empuje interior desde la entraña más profunda que me arrastró a cometer esos actos inconscientes. Así, en esa postura idiota, tuve una visión. Al otro lado de la calzada, junto a una señal de prohibido abarcar, ante mis ojos de nadie más, vi una mujer. ¿Quién llamaría esto una visión? Quien viera como yo, al amanecer de un domingo, a una rubia platino en una calle vacía, completamente sola y completamente desnuda. Repito, completamente desnuda. Quizá ya deba hablar derechito, porque alguien habrá que quiera repetir mi aventura. No soy quien para impedirlo, pero antes, por prudencia, les sugiero la lectura de la historia que sigue hasta la última página. Sirva lo siguiente como avance del misterio. Aparece en la misma calle, en el mismo banco, unas cuantas horas más tarde, al anochecer del propio domingo, sin memoria ni conciencia de lo ocurrido en ese tiempo. Apenas recuerdo ver también de riego escapándose por una esquina lejana, y eso sí, no podía ver. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esto ha sido todo en la presentación de estas obras. Quiero agradecer para finalizar al alcalde aquí presente, al municipio, a la corporación municipal por facilitar estas alternativas, por preparar la Semana Cultural. Creo que es un acto muy importante. Personalmente a Julio, a Emilio, a Laura por acompañarme en esta presentación. Y lo que os he comentado antes, estos libros son para vosotros, si los queréis leer, os he traído el regalo. Dentro de cada libro hay una tarjetita en la cual podéis ver dónde podéis comprar si queréis alguno de estos libros, y exactamente igual lo he puesto ahí en este folio que os colocaré. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta